Buenos días a todos, agradecemos su presencia y vamos a dar inicio a nuestra jornada de este último día de nuestro coloquio. Poco tendría que agregar a la trayectoria académica de la doctora Estela Morales, quien nos distingue con su presencia por dos razones. Primero, por el gran reconocimiento y la gran trayectoria en nuestro medio académico, tanto nacional como iberoamericano, y por otra parte en su calidad de coordinadora de humanidades, que con una agenda de trabajo verdaderamente intensa y con un profundo interés y compromiso con nuestra academia, ella aceptó amablemente darnos esta conferencia magistral en este día. Por ambas cosas, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y no quisiera yo distraer más tiempo este inicio y cuando considere usted, doctora, muchas gracias. Pues muy buenos días, en realidad a mí es la que me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Yo voy a hablar sobre algo que está relacionado con la primera conferencia que tuvieron el miércoles, ¿Sí? la de Rosalba. Sí, de Rosalba Casas. de las redes académicas. Del conocimiento y las redes académicas, va a estar un poco relacionado con eso. Entonces, también, pues quiero ponerlo un poco en contexto. Yo lo titulé, como lo tienen en el programa, el acceso libre a la información que producen las universidades públicas. Entonces yo quisiera ponerlo un poco en contexto en que pues nuestra Universidad Nacional es una universidad pública, la más grande del país, y sin afán de presunción, sino de drama, porque a veces es un drama, somos la más grande de América Latina. Esto nos lleva a tener mecanismos de gobierno muy especiales, que a veces difieren de algunas otras soluciones, pero al igual que otras universidades públicas en América Latina, los fondos de esta universidad vienen de fondos públicos, vienen de los impuestos de los mexicanos. O sea, no se hacen billetes de gratis, sino vienen de los impuestos de los mexicanos. Entonces, en ese contexto, voy a plantear cómo acceder de manera libre a este conocimiento que producen las universidades públicas, que producimos nosotros, pero que nos paga el Fondo Federal, ¿sí? Entonces, no es que lo hagamos en nuestros ratos libres, lo hacemos en el tiempo en que estamos contratados y nos pagan los fondos federales. Y que es una situación muy similar que pasa en otros países, sobre todo de América Latina. También lo quisiera poner en el contexto de que esta universidad tiene una gran producción. Yo hablaré nada más de las humanidades y las ciencias sociales. Es un sector que produce y produce mucho en libros, mucho en capítulos de libros y mucho en artículos. Y así, aquí quiero precisar esto porque es la manera natural en que producen las humanidades y las ciencias sociales. En términos generales, es una modalidad de expresión casi universal. Ayer se nos presentó una base de datos de la Casa Thomson en que precisamente están rescatando los capítulos de libros de este sector, claro, en literatura inglesa. Pero ahí nosotros tenemos todo un nicho de mercado importante, porque ayer les hablaron de una base de datos Humanindex que concentra la producción de este sector. Y está toda la producción, libros, artículos y capítulos. Y yo quisiera decir que hay un promedio de producción muy importante en todos los centros e institutos, que es de 3 productos referiados por año. Para nosotros eso nos parece un promedio muy sano, y estos pueden ser capítulos de libros o pueden ser artículos. Y creo que hay un caso interesante en que el CUIP es uno de los centros que invierte la proporción. Normalmente todos nuestros centros e institutos producen más capítulos que artículos, porque esa es la manera natural de trabajar. Sin embargo, el CUIP, este Centro de Investigaciones Bibliotecológicas, por su tradición, que tiene sus orígenes muy relacionados con la bibliotecología americana, hay una salida muy natural en las revistas, y este es el único centro que invierte las barras. Tenemos más producción de artículos de revista
que de capítulos, lo cual no se da más que en este centro y en investigaciones antropológicas. ¿Por qué? Porque antropológicas tiene un área que es antropología física, y esta parte de antropología física, su salida natural también es la revista. Entonces somos las dos únicas entidades que tenemos más producción de artículos que de capítulos, pero en promedio estamos en el promedio normal, y quizá el CUIB un poquito más arriba que algunos otros centros. De hecho, somos de los centros más productivos. Y esta situación que nos presentó Thomson el día de ayer, bueno, pues es una situación muy importante, porque nos permite saber el capitulado de los libros del área del habla inglesa, pero nos está dando un margen de explorar qué tanto podemos meter los capítulos que produce esta universidad en sus 20 dependencias de investigación en humanidades y ciencias sociales. Entonces quiere decir que las universidades producen bastante literatura, y esta literatura, lo importante es que qué bueno que se produce, porque para eso nos pagan, pero el segundo paso de importancia es que sería bueno que el pueblo, la ciudadanía, los pares tuvieran un acceso libre y abierto a este conocimiento. Todo esto también, bueno, en mi trabajo viene de tiempo atrás, pero afortunadamente el rector que tenemos actualmente está muy claro de esta situación, y muy pronto echará a andar un programa, que bueno, ya se puede, ya está en la red, pero oficialmente, que se llama Toda la UNAM en línea. Esto quiere decir que los libros producidos por la UNAM, las revistas producidas por la UNAM, las ponencias deberán estar en línea, en acceso totalmente libre. Y si los investigadores, además de su salario, quieren las regalías, eso será otra negociación, pero van a estar en la red. ¿Sí? Bueno, entonces en ese contexto yo quisiera hablar de lo que me había yo propuesto, con una aclaración, que no va a haber PowerPoint. Y no va a haber PowerPoint porque hace poco tiempo en Valencia recibimos un regaño muy emotivo de un colega que aquí está, que es Juan Carlos Rezo. A ver, para que te conozcan. No voy a usar PowerPoint. Exactamente. Entonces dijo que en su universidad, léase Complutense de Madrid, ya se estaba cuestionando eso y que se veía muy mal, y es más, que lo iban a prohibir. Y todos los demás latinoamericanos que estábamos en la mesa llegamos con nuestro USB, por supuesto. Pero entonces nos regañó y dije, bueno, pues como va a estar Juan Carlos, hoy no llevo USB. Y resulta que Juan Carlos eso lo hace válido en Valencia, pero no lo hace válido en América Latina. Nótese cómo la geografía nos puede afectar. Bueno, ahora sí empecemos. En la actualidad, para mí, en la globalización, los conocimientos, las competencias científicas y tecnológicas, porque cuando hablamos de competencias siempre pensamos que es la competencia manual. No, también hay competencias cognitivas. Las tecnologías de la información y comunicación, las famosas TIC, y la lucha por destacar en el mercado, ya sea laboral, farmacéutico, electrónico o educativo, entre otros, determina muchas de las acciones y programas de trabajo de las empresas y aún de las instituciones educativas. Eso es un pleito que ustedes tendrán en sus países, en sus estados, y lo tenemos aquí en el Distrito Federal, que es si una universidad es una empresa, como puede ser aquí en México el Tecnológico de Monterrey, y en otras puede ser la Pontificia Universidad X o cualquier otra empresa privada. La educación superior en el ámbito privado compite por los alumnos y las correspondientes colegiaturas, porque de eso viven. En el campo público oficial, lucha por una educación de calidad para una amplia población de jóvenes que desean y necesitan adquirir conocimientos y capacidades para optar por un trabajo y sobrevivir. Ahí hay una gran diferencia. Por un lado, yo pongo mis reglas y pongo mi colegiatura. Y por otro lado, estoy al servicio del Estado, que es el caso de esta universidad, y tengo un problema de una cantidad de cientos de miles de muchachos que no tienen acceso a la universidad. Y entonces nos volvemos una universidad de masas, como quizá pasa en otros países.
Y entonces ahí lo que tenemos que ver es un gran reto, cómo mantener la calidad, tener gran calidad en una educación de masas. En una época de crisis en la cual cada día aumenta el desempleo, la superespecialización y el conocimiento con valores añadidos para optar por solicitudes específicas que demandan competencias intelectuales y manuales de alta calidad, la universidad pública está ante este problema. ¿Cómo educa a cientos? Nosotros tenemos una inscripción en todos los niveles de 360,000 alumnos. Entonces, se dice fácil, pero esto implica que somos más grandes que un país a veces, sobre todo de un país centroamericano. Somos a veces más grandes y con un presupuesto bastante, que por mucho que tengamos no es suficiente para la cantidad de alumnos que tenemos. Y así como los programas televisivos se preocupan por el rating en todos los países y actúan en consecuencia, las universidades de hoy están preocupadas por los rankings, que supuestamente son indicadores de calidad del conocimiento que transmiten y sobre todo del conocimiento que producen. En la edición 2011-12 del ranking del Times Higher Education, correspondiente a los 10 primeros lugares, 8 son para universidades estadounidenses y 2 británicas. Quiere decir que en esos 10 primeros lugares América Latina no figura. En un rastreo mucho más amplio de 400 primeros lugares, solo 3 universidades latinoamericanas están presentes, fíjense bien, los primeros 400. La de Sao Paulo, que está en el 178, la Estatal de Campinas en el 300 y la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 351. México no aparece. En el QS University Ranking para América Latina, los primeros lugares, pero esto ya es analizar América Latina, corresponde a las universidades mencionadas y la UNAM se coloca en un 5º lugar. En estas mediciones se toma en cuenta la reputación de los académicos, la proporción de estudiantes por cada docente, la evaluación de los empresarios y, por supuesto, las publicaciones, la investigación y las citas científicas que hacen los índices internacionales. Por lo tanto, la creación del conocimiento realizada por los académicos es valorada por los servicios internacionales de citas, por los rankings y por los sistemas científicos, lo cual le reditúa a la universidad y al académico, pues es una manera de valorar el trabajo intelectual de este y medir el prestigio de la universidad. Y entonces ustedes verán por qué están preocupadas las universidades por los rankings. Pero si bien es muy importante dar a conocer resultados a los pares, este conocimiento científico, social o empírico debe llegar a la población en general, y entre ellas a los estudiantes, y debe estar accesible, de fácil uso, para estimular su curiosidad y leer la información derivada de un conocimiento previamente elaborado. Además, a un país como el nuestro, le interesa que el conocimiento generado por sus universidades se aplique, no que solo beneficie el currículum de los investigadores y la posición destacada de la universidad. Sobre todo en áreas como humanidades y ciencias sociales, si no creamos para la sociedad, pues mejor vayámonos a otro negocio, porque esa sería nuestra responsabilidad social. Sin embargo, así como hay mucha productividad en nuestras universidades y un uso intensivo del Internet y redes sociales como Facebook y YouTube, los jóvenes presentan un patrón de lectura muy diferente al de hace 20 o 10 años. Con la irrupción masiva y cotidiana de las TIC y de la cultura audiovisual a través de la TV, el Internet y todos sus derivados, los jóvenes, fíjense bien, reciben y envían información, pero las más de las veces de forma abreviada o codificada, que no les permite transitar de una lectura de mínima información a la adquisición del conocimiento. A partir de un estudio reciente en los Estados Unidos, se podría llegar a la conclusión que en el entorno tecnológico y las nuevas formas de comunicación se ha fomentado una nueva comunidad, iletrada o analfabeta, o letrada y alfabeta, pero de otro tipo, independientemente de su escolaridad, dado que jóvenes, hombres, de 13 a 17 años, envían y reciben un promedio de 3.339 textos por mes, mientras que las mujeres equivalentes
envían y reciben 4.000 mensajes, o sea, son más comunicadores. Pero son lectura y escritura, fíjense bien, lectura y escritura de textos abreviados, no de lectura de textos literarios o científicos que se analicen, valoren y procesen. Es decir, el uso exhaustivo del Facebook, del YouTube y de otras redes han intensificado la lectura de mensajes abreviados, cortos, y disminuyen el tiempo libre que los jóvenes pueden dedicar a conocer el mundo, a acercarse al conocimiento universal o local a través de una lectura amplia y reflexiva. Esto quiere decir que tenemos que facilitar al máximo el acceso de la información, hacerla atractiva para estimular la lectura, la reflexión y el pensamiento abstracto. La mayor visibilidad que le dan las TIC a la información, la necesidad prioritaria de tener acceso a ella de manera rápida, fácil y al menor costo, se vuelve una prioridad de la vida cotidiana de la sociedad de la información y del conocimiento. Esta nueva realidad exige el cumplimiento del derecho a la información, y esta prerrogativa entrará en conflicto con otra que surgió un siglo pasado, pero ya 2 siglos porque ya estamos en el 21, el derecho de autor. Antes de las TIC, el derecho de autor que protege la obra intelectual y a su creador se aplicaba y no generaba conflicto, ya que el proceso de adquisición de la pieza informativa, por lo general, se hacía en un mundo real, cara a cara y ante un objeto de registro, libro o revista. Con la informática y las telecomunicaciones, la información corre por la red, accedemos a ella de forma virtual, ya que está registrada no en un objeto. Se nos hace muy fácil recorrer el tiempo y el espacio con un clic, y el que está tomando esta información no la ves puesta ni en la librería ni en la biblioteca. Y eso hace que estimula a olvidarnos de la regulación del derecho de autor. Por lo tanto, no nos sentimos obligados a pagar por la información que está a nuestro alcance en la red. Tal situación, en consecuencia, lleva a que los bibliotecarios afrontemos cambios de paradigma sobre principios universales vigentes respecto al derecho de autor y al acceso a la información. Los resultados de cada proyecto se publican en revistas científicas y en libros, ya sea en papel o en medio digital. Soportes generalmente controlados por editoriales que detentan los derechos de edición y copia, establecidos previamente a la firma del contrato con los autores originales, por así convenir a cada una de las partes. Porque también tenemos posiciones de que pobre autor, la editorial lo explota. Nadie le obligó, él firmó un contrato. Y si en ese momento así le convenía, habrá que se aguante. Ah, sí. Pues esa es la realidad. Entonces el pobre autor en un momento tenía esa necesidad, entonces que la afronte. En México y otros países latinoamericanos, las universidades públicas obtienen sus presupuestos de las finanzas del Estado y de los impuestos de los ciudadanos. Por lo tanto, son fondos públicos que financian la educación superior y los centros de investigación, y que propician que sus profesores investigadores produzcan conocimiento. Y a veces encontramos hechos contradictorios. El acceso a la universidad puede ser gratuito, como es nuestro caso, pero el acceso al conocimiento y a la información puede ser muy costoso. Entonces, ¿para qué los dejamos entrar gratis a la universidad si su insumo principal les va a costar muy caro? Ahí hay una contradicción. La función del profesor y del investigador de construir y transmitir conocimiento con un sentido social también permite considerar al conocimiento como un bien social, facilitando su acceso al conocimiento universal y al que produce la universidad. Así como las TIC han potenciado el volumen y tráfico de la información, deben ser la plataforma que propicie la difusión del conocimiento como un bien social y su acceso abierto y fácil al mismo. El conocimiento es una fuente de riqueza que transforma al individuo, a la sociedad, al país, a la humanidad. Razón por la cual este conocimiento se vuelve parte del patrimonio de la humanidad. Al igual que lo que pueden ser los parques naturales, los edificios, las ciudades, que también enriquecen la vida social y cultural de los individuos. El conocimiento tiene un valor científico, comercial y social. Y en el circuito de creación y aplicación, uno estimula al otro. Porque si no llegamos a la parte social de uso, tampoco van a vender.
Entonces se trunca ahí la parte comercial. Por su parte, la sociedad usa, demanda y presiona para estimular la creación científica y complementa el proceso educativo que lo transmite y lo enriquece. Si bien el conocimiento es indispensable para un sistema educativo de calidad, este debe ser retroalimentado por un sistema científico oportuno y de calidad. De este modo, el conocimiento debe ser considerado un bien social y parte del patrimonio del hombre, por lo que el Estado, los gobiernos, los profesores, los investigadores, las propias universidades deben de considerar el conocimiento un bien social y no un bien sujeto a las leyes del mercado, que lo pueden hacer inaccesible y de uso difícil por los ciudadanos. El no acceso al conocimiento impide el desarrollo y el crecimiento de los individuos y de los países. El acceso libre al conocimiento propiciaría su aplicación para un desarrollo sustentable y humano, con lo cual se ofrecerían opciones de acuerdo con las necesidades de diferentes grupos sociales y evitaríamos privilegiar el eje económico que solo resuelve las necesidades inmediatas. Esta posición no desconoce la autoría del creador, pero sí reconoce en el caso de las universidades públicas que los fondos que propiciaron y facilitaron la creación de esos saberes fueron de origen público. Por lo tanto, es justo retribuir a la sociedad la posibilidad de acercarse al conocimiento para fines no lucrativos, sin tener que pagar derechos adicionales que a veces son exagerados. El desarrollo sustentable, sostenido y humano históricamente, ha estado fundamentado en la educación, en especial en una educación superior que ha favorecido la transmisión del conocimiento, así como su creación, su innovación y su aplicación. No obstante, algunos gobiernos se han olvidado de la planeación y la inversión a largo plazo. No digo nombres, pero son muchos los gobiernos y muchos los países que lo padecemos. Y privilegian el eje económico, que da ganancias inmediatas, aunque éstas solo resuelvan necesidades básicas y de manera parcial. Por consiguiente, les heredan el problema real a las futuras generaciones, pero con un crecimiento de los eventuales problemas. Sin embargo, aún con estas políticas gubernamentales erróneas, las universidades, y en especial las que reciben fondos públicos, tienen la obligación de motivar el uso del conocimiento en el aula, en el laboratorio y en la vida en general. Para interpretar el funcionamiento del mundo actual y poder incidir en su funcionamiento, en el cambio, en el desarrollo, sin atentar contra el planeta y contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural, necesitamos del conocimiento. Además, uno de los paradigmas de la sociedad actual imprime al desarrollo modalidades diferentes, como el éxito a partir del uso adecuado del conocimiento y de la información, por lo que el estadio actual de la humanidad es precisamente construir una sociedad de la información y del conocimiento o aspirar y trabajar para lograr este estatus. Varias acciones se han realizado para hacer esto, hacer accesible el conocimiento. Unos países los emprenden con acciones legales, otros los plantean como políticas ciudadanas y educativas, y otros más lo promueven y lo sensibilizan a los grupos involucrados en el ciclo de la producción del conocimiento y su libre acceso, en donde están los autores, los editores, los medios de comunicación científica, las universidades, las empresas comercializadoras, los patrocinadores de la investigación, los legisladores, los gobiernos y de manera muy destacada deberían de estar los usuarios y el bibliotecario, que es el profesional que interactúa con todos los actores y además de manera natural debería ser el defensor de los usuarios de la información, cosa que se nos olvida. Se nos olvida un compromiso social que tenemos con nuestro entorno. Y aquí ya les he dado el ejemplo. Cuando se quiso grabar con impuestos el uso del Internet, no hubo una voz de ningún bibliotecario, ni de ninguna asociación que protestara. Se logró evitar esa carga impositiva por los tuiteros, o sea, por los usuarios. Y los bibliotecarios, bien gracias, porque como no usan el Internet, pues no les importaba. O más bien, porque como ellos no pagan por el Internet, pues qué padre. Pero los que pagan sí protestaron. Debe existir un trabajo de intensa comunicación sobre los derechos del hombre.
los bienes sociales y los beneficios del acceso a la información. Y es aquí donde juega un papel protagónico el bibliotecario, o debería de jugar. En este sentido es importante analizar las iniciativas legales que han apoyado en mayor o menor grado el libre acceso a la información. Y yo les pondré de ejemplo el país empresarial como modelo, que es los Estados Unidos. Ellos tienen una ley federal que toda investigación producida con fuentes federales, 6 meses puede comercializar. Y al 7º mes corre libremente. Y es en los Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer algo similar? Hay otras organizaciones como la OEA que lo ha intentado, y hay grupos profesionales como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, con sede en América del Sur, en que todo lo que produce CLACSO también corre libremente en la red. Tendríamos otros ejemplos, uno que se realiza aquí en México, que es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, que lo conocemos como Redalic, que es un esfuerzo universitario que está depositado en la Universidad del Estado de México. Y otras muchas iniciativas que tenemos, como la que ya les mencioné, de la UNAM. Todas estas iniciativas se han presentado por organismos que apoyan el derecho a la información, el libre acceso a la información y, por supuesto, se adhieren al movimiento de acceso abierto a la información, que busca garantizar la apertura y la diseminación sin restricciones económicas y legales que con los años han impuesto el circuito donde se mueve la información científico-técnica. Porque si así hay intereses comerciales en los ratings, veamos que también hay intereses comerciales en los rankings, ¿sí? Nosotros tenemos como salida la revista, uno le paga derechos a la revista hace su trabajo, los índices de citas hacen su trabajo y todos son esfuerzos comerciales. Y luego viene el que realiza la lista de los rankings, que también tiene objetivos comerciales. Entonces es un circuito comercial en que estamos todos metidos. Nos conviene porque nos dicen, me citaron, mi universidad está en tal lugar. Entonces es un problema complicado. Pero en algún lado lo tenemos que desatorar. Para ingresar a estos circuitos internacionales se requiere del presupuesto solicitado por los gobiernos u organismos que apoyan la investigación. El hecho se genera en la producción del artículo de revista, es lo primero, es donde inicia este negocio. Si reconocemos que el presupuesto que el investigador tiene para realizar este trabajo viene de fondos públicos, porque en México vendría de la universidad, del CONACYT, que es organismo público, y de fundaciones. El investigador rara vez está poniendo de su salario, porque puede que haya alguno, pero es rara vez. Entonces, esto habría que tomarlo porque si bien nos interesa tener visibilidad internacional, porque sí nos interesa, yo creo que el propio Internet y todos sus derivados nos dan esa posibilidad, y no necesariamente pagada, ¿sí? Es con esfuerzo de cada universidad, pero tenemos la posibilidad tecnológica, hay que aprovecharla con un sentido social. Por lo tanto, no tendría que ser necesario los pagos adicionales a terceros, que al final son los que usufructan la explotación de la visibilidad y el acceso al producto de investigación. Este movimiento de libre acceso a la información y el uso en la modalidad de acceso abierto también trata de convencer al investigador, a los evaluadores de su trabajo, a los que establecen los rankings y clasifican de manera nacional e internacional, a las universidades, que pueden hacer su trabajo con un propósito social, lo cual, por supuesto, también hay que decirlo, afectaría a la industria y a la comercialización de los productos que se han montado sobre los presupuestos oficiales y el trabajo de investigación que se patrocinan con los fondos públicos. La apertura que se ha dado en el campo legislativo no pretende afectar regulaciones ya existentes, como la ley del derecho de autor, ni las acciones que se derivan de la libre empresa, como la editorial, los servicios de índices que analizan esta producción, y también la manipulan la expresión de la ciencia y la demanda de ciertos productos. Simplemente se está buscando una vía intermedia ante la realidad que favorecen las TIC,
tanto en la construcción de los documentos donde se expresa el conocimiento, como en las muchas posibilidades de consulta y de uso de esta información para crear nuevos subproductos de utilidad a necesidades más específicas. Por lo tanto, estaríamos viviendo en una realidad muy diferente a la del siglo XX, sino hay que posicionarlo en el siglo XXI, donde las comunidades sociales cada vez más exigen sus derechos. Y entonces aquí tendríamos que ver que podemos dar apoyo a varios repositorios que ya funcionan en muchas universidades, a producir documentos que tengan como fin el estar en la red. Por ejemplo, la universidad, todas las revistas que están en el único índice nacional de calidad, que es el índice CONACYT, todas las revistas están en la red. O sea, ya es una obligación. O está el último número, ahorita estamos en esas negociaciones, o está el penúltimo. Pero ya esas revistas que son referiadas ya están en la red. El caso de Humanindex, no sé si ayer se los comentaron, es nada más de citas, pero tiene ligas con las páginas web de estas revistas o con las páginas web de otros servicios donde tienen los textos completos. Entonces la idea es ofrecer los textos completos. No en todos los proyectos participan bibliotecarios, los cuales nos tiene que hacer pensar en torno a que el libre acceso debe ser una responsabilidad de primera importancia para este profesional, ya que su objeto de estudio es la información y su campo de acción privilegia el acceso a la información. Eso creemos, al menos a mí así me lo enseñaron. Por ello, en la sociedad de la información, en el auge de las TIC y en la defensa de los derechos humanos, donde el derecho a la información es uno de ellos, no hay duda que nuestra obligación es la protección de los derechos de los usuarios de la información, a fin de que el individuo crezca cualitativamente y contribuya al crecimiento de su país. Estos derechos de los usuarios cruzan con el acceso libre a la información que producen las universidades públicas. Los bibliotecarios y las asociaciones de profesionales deben de representar los intereses de los ciudadanos en el uso de la información, apoyar las acciones que le den mayor visibilidad global al conocimiento producido en cada localidad y favorecer el acceso libre a la información que producen nuestras universidades. Muchas gracias.